Shalom Braja, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Gemara. Vamos a estudiar, Bezrat Hashem, la página 44 del Tratado de Kiddushin. Muy bien, nos dice en Gemara, Amar Rabbi Yossi, Bered Rabbi Hanina. Dijo Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina, para explicar, Maitama de Rabbi Yohanan, Alieba de Rabbanan. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yohanan según cómo se explica la opinión de los sabios? Es decir, ¿cuál es la discusión entre si, perdón, entre si se puede utilizar un emisario para divorciar o para hacer kiddushin? Dice Mishum, ¿por qué? Gerushin, de Magneset Atzma le resulta vía. Es decir, esa joven, o sea, lo que estábamos viendo era que el padre podía, le kadeshet bitó, podía hacer kiddushin para su hija. Y dice, cuando hay girushin, cuando hay divorcio, ella vuelve a entrar bajo la potestad del padre. Benji u ben Abía. Por lo tanto, ya sea ella o ya sea el padre, pueden recibir ese get. Kidushin de mafkat atzma me resulta vía, pero en los kidushin, que ella se libera, por así decirlo, rompe ese vínculo con el padre de la potestad del padre, había Velojí, entonces es el padre el que recibe y no ella. Pregunta la Gemara, Dare Mahamar. Ahí, entonces, ¿qué pasa cuando se hace Kiddushin por medio de Mahamar? Mahamar, si os acordáis, habíamos estudiado Masejet Yevamot. Era la forma que se le hacía Kiddushin a la Yevamá. Es decir, era como un compromiso de decir, te voy a hacer Yibum. De Mafka Atatzma me resulta vía. Utnan, en el Mahamar también esa joven se libera del dominio del padre, por así decirlo, y a pesar de ello está enseñado en la Mishnah que Taná, Mina Irusin, una niña que es menor, que se comprometió y murió el novio, y ahora tiene que hacer Yibum, Enosim va Mahamar, no se le hace Mahamar, Ela Mida Atavía, solamente se le puede hacer con el consentimiento del padre. Ganará, por esta joven que cayó a que se puede hacer Yibum, Osim Mama, Ben Midat Atzma, Ben Midat Avia. De si ya eh, se le puede hacer Yibum, ganará, se le puede hacer Yibum, ya sea por la voluntad de ella o por que el padre lo dice. Ela, entonces, Id Marajidma. Si quieres decir, vamos a decir así. Amar Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Dijo Rabbi Yossi, le dijo a Rabbi Hanina. Maitama de Rabbi Yohanan. Aliba de Rabanán. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yohanan? Frente, según la opinión de los sabios. Kidushin de Midat había Velohi. Dice, porque los Kidushin, para hacer Kidushin a la mujer tiene que estar de acuerdo. Pues ahí Shenam Naasim el Amidat Umerrazón. Entonces ahí el padre recibe y no ella. Gerushin, para el divorcio de Beal Korja, que se la puede divorciar incluso si ella no está de acuerdo, Ben y Ben Abía, ya sea ella, ya sea el padre, recibe el dinero. Entonces pregunta el Hare, entonces los Kidushin que se hacen por Mahamar, de Midaatá, que se hacen con la voluntad de ella, Bekatane Ben Hi Ben Abía, y ahí está escrito que ya sea que es ella o el padre que recibe. Responde Gemara y dice, Hatam, ahí, en la Mishnah de Yevamot, estamos hablando de Mahamar de Baal Korja. Estamos hablando de un Mahamar que se hace contra su voluntad de ella, de Rabbi, y es según la opinión de Rabbi, de Tania, como se enseñó en la verita. Jause Mahamar vivinto Shelomidat, una persona que le hace Mahamar Kidushin a la mujer que es su Yevamá sin su consentimiento. Rabbi dice Caná, Rabbi dice que ese Kidushin recae, Jajamim Orim lo Caná. Los sabios dicen que no recae. Ahora explica entonces ahora nuevamente la Gemara. Maitama de Rabbi, ¿cuál es el motivo de Rabbi? Gemar lo aprende mi vía de Yevamá, es decir, lo aprende del hecho de que para adquirir una yevamá basta con tener una relación con ella.
Mavia de Yevamá, igual que esa relación adquiere a la mujer Bealcorja, aunque sea contra su voluntad. Abaja también aquí, Name Bealcorja, también aquí va a ser incluso que sea contra su voluntad. Verabanan, y los sabios que discuten, sabe qué opinan. Y al final, mi Kiddushin, lo aprendemos del Kiddushin, ma Kiddushin de Midata, Afaja, Nami de Midata, igual que los Kiddushin tienen que ser con el consentimiento de ella. Entonces aquí también, de Maika mi plique, ¿dónde está entonces la discusión? Rabbi Sabar, Mile di mamá, mi mamá Jabale Lemela. Es decir, Rabbi dice, no, para aprender cosas sobre la Yevamá, apréndelo de otras leyes de la Yevamá. Ahora, Rabbanán y los sabios que opinan, Kiddushin y Kiddushin Haba Lemelech. Es decir, cosas que tienen que ver con Kiddushin, apréndelo de otros tipos de Kiddushin. Ajinami, Mistabra, así también me parece lógico de decir que, que de Kametaretz, Rabbi Yohanan, como aquello que explica, o como responde a esta contradicción Rabbi Yohanan, mi decatane sefa, por aquello que se ha enseñado al final, es decir, en la Mishnah que vamos a tener más adelante, Mashen Ken Bekidushin, como lo que no es así con respecto a los Kidushin, es decir, que la ley de los Kidushin es diferente a la ley del Mahamar y se hace únicamente por medio del padre. Pregunta entonces la cámara, el anema. Entonces, ¿qué vamos a decir? Tejebet y Yuvta de Resh Lakish, esto va a ser una contradicción contra el punto de vista de Resh Lakish. Amarleja Resh Lakish se va a responder. Ha, esta Mishnah que estamos hablando, Mani, ¿de quién es? ¿Quién es el que la enseña? Rabiudahi es la opinión de Rabiuda de Amar que dijo, El Shete Yadaim que Zohot Kehad. Es decir, dos manos no pueden adquirir una cosa a la vez. Es decir, coge uno, coge el otro a la vez un objeto y dice, ah, ya lo adquirí. Entonces lo mismo ocurre. Yo no puedo dar Kiddushin y al padre y a la hija. Hay que dar a uno de los dos. Entonces no pueden adquirir a la vez. Pregunta entonces la cámara. Entonces, y la viuda, si esa Mishnah es como la opinión de la viuda. Mashen va, perdón, entonces, ¿cómo vas a explicar el final que dijimos? Mashen ken be Kiddushin, que así no es la ley para los Kiddushin. Are, Mashen ken be Kiddushin, ni Bayele, debería haber dicho lo que no es así la ley en los divorcios, debería haber dicho. En Ajinami, de todas formas, no hay problema. Aide de Tana Maamar, de Damele Kiddushin, Tananami, Mashen Ken Bekidushin. Dice, puesto que ahora estás hablando sobre el Mahamar, el compromiso del Yabam, que es algo que se parece al Kiddushin normal, entonces también enseñó en el final de esta Mishnah lo que no es lo mismo con los Kiddushin. Muy bien, pregunta nuevamente la cámara, ¿qué la viuda? Y la opinión de la viuda. Mai Shena Mahamar. ¿Cuál es la diferencia entre el Mahamar, que se hace también por medio de ella? Aregam Girushin Asim Beal Korja. También el divorcio se hace contra su voluntad de la mujer. Y a pesar de ello, opina la viuda que solamente el padre puede recibir el get y no ella. Le responde la Mara y dice, Oil Uskuka Beomede. ¿Por qué? Porque los Kidushem Amar, esa consagración del Yabam, Nitpas Bekal Yoter. Es decir, recae más fácilmente. ¿Por qué? Porque la Yevamá ya está esperando delante del Yavam que le haga Yibum, Ashta de Atit Leaji. Concluye entonces la Gemara y dice, ahora que la discusión entre el Mahamar de la Yevamá con un Kiddushin normal, ahora que, si es así, Rabbi Yohanan Nami, también para la opinión de Rabbi Yohanan, dice, Lo Tikshelach. Dice, no, no hay dificultad. Me'ikara. Estamos hablando de qué? Que desde el principio, el Mahamar que sale por medio, perdón, que sale con él de la potestad del padre, y a pesar de ello, nace al Yadá, se hace por medio de ella. Sheken nitatz letares velomar, porque así podemos también explicar. Shani Mahamar oil uskaka de es decir, esa sería la respuesta. Es diferente el caso de los Kiddushin, ¿por qué? Porque ella está esperando y está ahí delante esperando que le hagan el Girushin.
Pregunta nuevamente la cámara. Tnan, enseña nuestra Mishnah. Aish Mekadeshet Bito, que Sheina Ara, Ubishlujo. El hombre puede consagrar a su hija cuando es Nara o el Shaliach del hombre. Entonces tenemos que puntualizar. Bo Ushlujo in, va Ushluja lo. Es decir, él consagra y su enviado consagra, pero ella y su enviada mujer no consagran. Yukta de Resh Lakish. Esto supone una oposición al punto de vista de Resh Lakish. Amarle a Resh Lakish, ¿qué te va a decir Resh Lakish? Ha, Nami, Rabbi Yudahi. Esta Mishnah también sigue la opinión de Rabbi Meir, de Rabbi Yuda. Entonces la quemará. Mimatzit, Mokmat le, Ketzad Efshar le emite la Mishnah. ¿Cómo puedes establecer esta Mishnah que Rabbi Yuda? Vakatan, este énfasis se enseñó al final de ella. Haomer le Isha Itkachili Betemarazo. Itkachili Beso. Si el hombre le dice a la mujer, conságrate para mí por medio de este dátil o por medio de este objeto que te estoy presentando. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver. Es decir, que está haciendo Kiddushin a una mujer con algo que tiene un valor económico. Nos cuenta, Mesaperla, Tambra, Veomerla, Itkachili, Temarazo. Le saca un dátil y le dice, toma, conságrate para mí con este dátil. Después de ello, Masar la Temara le pasa el dátil, otro dátil más, y le dice, Itkachili beso, ahora conságrate para mí con esto. Ahora, si en uno de ellos, de esos dos dátiles, tiene una cantidad de una perutá, un valor, entonces queda consagrada. Venlo, pero si no, no queda consagrada. Beambrinan, entonces continúa la cámara y dice Beambrinan para explicar esta Mishnah. Mantana, ¿quién es el sabio que opina así? Que Itkachi, Veilu lo haya Omer, Itkachi ela ubezo. Amar Rabba dice Rabba, Rabbi Shimon y esa es la opinión de Rabbi Shimon. De Amar, que dijo, pues dijo Rabbi Shimon en cuanto a los juramentos que se hace por las promesas, algo que se prometió, perdón, algo que se guardó, ¿no? A ver, a la picadón, algo que se guardó. Dice, H. Omar Shebua le cole had de had. Es decir, hasta que no jure por cada uno y uno de los objetos, no está libre de jurar. Continúa entonces la cámara. Vejiteme si me quieres decir Kula Rabbi Yehuda, que toda esta Mishnah es la opinión de Rabbi Yehuda. Ubifrate, y en cuanto a la discusión, ¿sí? En cuanto al juramento y el depósito y el Kiddushin, saberle que Rabbi Shimon y lo opina como Rabbi Shimon. Mi saberle. ¿Y acaso opina así como Rabbi Shimon? Betania, si lo enseñó en una vereitá. Zeaklal, esta es la regla general. Kol, eno hayab, perdón, klal. Toda esta regla general solamente es culpable por uno de ellos. Pared, ahora si especificó en su juramento por cada uno y uno de las cosas que hizo, hayab al kolajat bejat. Es culpable sobre cada una y una de las cosas. Y ve, es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Uda dice, sí juró y dijo, Shebuá, juro, que no tienes nada de ti en mi mano. Y viene y dice, dejó la jer, y tampoco de nadie más de los que vienen aquí. Lo lej, lo lej. Es decir, que tenemos como si juró a cada uno y uno. Por lo tanto, allá Balcol, Ejad, Beajad, tiene que tener una ofrenda por cada uno de ellos. Rabbi Eliezer por su parte, Omer, lo leja, lo, velo leja, shebuá. Es decir, shizkir shebuá, bajarona. Lo último que recuerda, que menciona, es el juramento. Para Hayab, al esa persona es culpable por cada uno y una de las botellas. Muy bien. Dice Rabbi Shimon, Omer, Rabbi Shimon dice, Leolam
Ani hayab ad sheyomar shevuale kol echad vechad. Y yo en realidad os debo estar aquí y deciros a todos una verajá, ¿sí? Y juraros algo. Ela, entonces responde el Gemara y dice, entonces, Kulá, Rabbi Shimon hi, vamos a decir entonces que la Mishnah entera es como Rabbi Shimon. Ujú. Ubishlihut, sabarle, que la vida. Pero cuando está enviado en Shlihut, se parece más a Rabbi Yuda. Amar así, dijo así. Lo al levai midrasha. Es decir, no subió esto al Bet Midrash. Es decir, ese día no fue al Bet Midrash. Ashkeje se lo encontró de Rabbi Zera, a Rabbi Zera. Amarle le dijo Rabbi Zera, Rabasi, perdón. Mayamur Haitna Kol Midrash. ¿Qué es lo que enseñaron hoy en el Bet Midrash? Cuéntame. Amarle le dijo Rabbi Zera, Afani lo Ail. Dice, yo tampoco fui. El Arrak Habin Hu de Ail. Ajá, muy bien. De Amar. Y dijo, Jabruta Kula que Rabbi Yohanan. Es decir, el Bet Midrash, el Bet Mikdash, que todos estuvieron de acuerdo con la opinión de Rabbi Yohanan, que en los Kiddushin había Mekadesh Velohi, el padre es la que la consagra y no ella, perdón. Entonces, estaba Resh Lakish, de la misma manera ordenó Resh Lakish, Ki Kerugia, es decir, un tipo de pájaro. Veyatzá Beaita. Entonces trae nuevamente el versículo que dice, y saldrá, divorcio, Beaita y se casará. Es decir, Ejnitan Lejalek, Ben Gerushin. ¿Cómo se puede dividir entre esos Gerushin? Hare, a Torah, Iksha, Kirushin y Gerushin. Vemos que la Torah unió los conceptos de Kirushin y Gerushin y de divorcio. Shem, me Gorashin. Y de la misma manera que se divorcia, según la opinión de los sabios, Abaye, Vehaya, Rabanán de Abaye. Vehi, Yeholim le cabe taget, entonces aún así podemos todavía conseguir el get. Veleka, Ashgach Be, que ahora mismo no tiene nadie que lo esté vigilando. Amarle le dijo, preguntó, Rabiasi a Rabizera, ¿acaso Rabiabin, Bar Samha, a lo mejor este Rabiabin es alguien en el que nos podemos apoyar, tiene semijá que es reconocido? A Marlé le dijo la visera, efectivamente sí lo es, que min yamin le hu. Es como aquella persona que se lo envía, dag minayam, es decir, que saca un pez del mar. Muy bien. Vea, Mejabat Kebar Mujana al Gabeaish ya tiene la sartén lista. Amar Rab Nachman bar Israel le dijo Rab Nachman bar Isaac, Ana, lo Rabbi Abin, Rabbi Hiyal, es decir, ven, siéntate, perdón, Ana, yo escuché que que estaban ahí, Rabbi Abin, Rabbi Hiyal, velo y no escuché que estaba Rabbi Abin, Rab Kahana, Ela, Rabbi Abin Stam. El Rab lo entiende por sí mismo. Lema y nafkamina, ¿cuál es la diferencia? Le membra, le dace adide. Es decir, ¿para qué caso en el que la pareja de novio viene y dice, ¿sí? Que trae una pregunta, una estirada de otro lugar? Entonces dice la Gemara, Batzá mina raba le Rab Nachman. ¿Qué hizo? Vino a traer una pregunta. Dice así, Naara Mahu.
Es decir, según la opinión de los Jajamim, que opinan, Shenasa, Shenahara Mekabel, Edgita, que una joven puede recibir su propio get. Entonces dice, Nahara Mau Shetase Shaliach Lekabel Gita Miyal Kula. ¿Qué pasaría si esa joven va a salir, va a ir a la casa de todos los maridos de todas sus amigas y va a recibir el get de todos ellos para sus amigas? Dice, Damia, esto se asemeja a que o que Hachar había Dami, o que se parece como el patio de su padre, o, ok, eh, Damia, en que ma había Mashve Sheliach, es decir, ¿acaso el padre puede nombrar un Shaliach? Abhi Name Mashu Mashve Shaliach. Lo mismo pasa con ella, o o lo mejor, que Hachar había, esto si lo comparamos con el patio del padre, Damia, a eso se parece. Amar, perdón, vea de Metaye, Gita, da lo Megersha. Hasta que no le llegue el get a su mano de ella, no queda divorciada. Entonces la Gemara, mi Saf, Safkale le Rabahi, ¿y acaso Raba tiene un problema sobre esto? Dice, ve amar Raba, así dijo Raba. Gatab, Gatab get, un hombre le escribe un get a su esposa, un tanú, y se lo dio. Perdón, se lo dio y le dijo, haré de get, esto es un get. Ahora, Neor, y entonces se despertó y se dio cuenta que no era get. Emma, ¿qué va a decir? Neor, Emma, anu get. Por favor, jovencita, dame ese get. Le Hatzar, Amesharet, Chelo, le da. Entonces eso va a ser como un hatzar, un patio que tiene su funcionalidad sin su consentimiento de ella. ¿Veis? Y si me vienes a decir, a preguntar, que Sad había Damia, Afilu, Col, Col, Colmate, Gita, Leyada, Nami, Lotegaresh. A lo mejor incluso que le llegue el get hasta su mano no va a quedar divorciada, porque Mishum, Dabele Atzar, Amishtamerim, Shelo, la Ad había. ¿Por qué? Porque el lado de la parte que está como una conserva, ¿sí? Esa le corresponde al padre. Ela, entonces, necesariamente tenemos que decir, explica la Gemara, la historia de Rabban, de Rabba, Beofan, Ajer. Lo explica de otra manera esta historia. Dice, va, le Rabba, de Giyad había Damia. Es decir, para Rabba, la mano de la niña se parece a la mano del padre. Veji, Kimibayele. Entonces ahí nos podemos preguntar, mi Alima, que ya había, es decir, la hija de la hija, realmente, como la madre del padre. Shavia y Shaliach, entonces ahí los dos se equiparan en su función de Shaliach. O a lo mejor no. Amarle le dijo, Ish Ose Melajá, el hombre que va a hacer una melajá. Muy bien, continuamos. Dice Maksha Gemara, pregunta Gemara, Itibe, tenemos una pregunta. Ketaná, Shamrale Shaliach, una niña menor que le dijo a un Shaliach, Gité, Giti, perdón, es decir, Miguel, del mano de mi marido, lo recibí, Kedesh, Garesh, Becabarato, para que yo quede divorciada al recibirlo. Perdón, me perdí. Muy bien. Ahora, si hace eso, en o get, ese get no sirve. No recae en el divorcio cuando recibe el shalía. H y aquí a get le hasta que el get le llegue a su propia mano. Hanara. Pues esto es con respecto a la nara. Shenara,
Sholaja Shaliach le cabe el guitar, que la nada envió un emisario para que del get, Haneze get. Ahí entonces sí que estamos hablando de un get. Te pregunta la Gemara, ma, aja, es decir, tenemos en la vereitá que dice que podría haber muerto. Bemai, Askina, ¿de qué estamos hablando aquí? Beshen la, estamos hablando de un caso en el que esa niña no tiene un padre. Ah, mire, Katane, aquello entonces que se enseñó, pregunta la Gemara, Sefa, al final, y mamá había, así dijo el padre, Tse, Bekabel, Get, Leviti, sal y dale un get a mi hija. Imratza va a la zorba. Si el marido quiere, la puede divorciar, la puede volver a casar. Muy bien. Pregunta entonces la Gemara. Ah, de Katane, Sefa, por aquel motivo por el cual se enseñó al final de la Bereitá. Y mamá Rabías, que si dijo el padre, se becabel get leviti, sal para recibir el get para mi hija. Ujú. Dice aquí, Moder Rab Nachman, está de acuerdo Rab Nachman, Sheyejolá lemanot shaliach, que se puede enviar un shaliach, Share, Gedolahi, Veyeshla, Yad lemanot Beensa shaliach. Muy bien. Pregunta entonces la cámara. Hami de Catania, aquello que se enseñó. Sefa, al final de la Mishnah. Y mamá, sí dijo, había el padre, sí, un mad, mal leviti, sal y aprende aquello que tiene mi hija. Imbraza, ve al coja, y si no quiere, oblígala. Hami de Katane, Sefa, ahora, puesto que ya enseñamos el final de la Mishnah, y Amar, había, sí dijo el padre, lo que no, Bekabel, Gam, perdón, Leviti, et Imratza Abba Lachdor, y que también lo adquiera mi hija si el marido se quiere echar para atrás. Entonces, aquello que nos está contando, lo Yachdor, el marido no vuelve. Que de él, como dijimos arriba, el Rash Lakish, como dijo Rash Lakish, que Kodesh, la santidad, lo que son objetos Kodesh, ahí, ¿sí? Otra vez, perdón, Mijla de Resha, Bedeyeshla Ab Askina. Es decir, estamos hablando del principio. El Resha nos está hablando del mismo caso, que la discusión es solamente si el padre puede ser nombrado Shaliach o no. Responde entonces la Gemara y dice, Jasón emexara Katania. En realidad le faltan palabras de esta enseñanza y decía cómo que enseñar. ¿Qué tal una niña menor llamar que dijo, Titkabello, recíbelo. Enoget H Inaa Get le yaleda. Es decir, que no queda anulado hasta que ella misma no quede embarazada para dar otro hijo. Rabishin la Ab. Abal Yeshla Bet Ab. Al Bet. Amar había Seulmad Baal la Hazor. Bien, perdón. Seulmad Bekibel Bilti Giza. Pero se va al Hazor. Entonces, que vuelva. No es lo más recomendable, pero puede volver. Lo Hazor. Perdón, que no vuelva. Aunque quiera volver, ya no puede volver. Irma, así fue dicho. Ketaná, Shinitkacha, Shelo, le da a una joven que se consagró sin la autorización del padre. Amar Shmuel dijo Shmuel, Tzija get, necesita un get. Utzija, miun, y además tiene que hacer una refutación, es decir, no me interesa este hombre. Entonces, Amar, que era, dijo el versículo de Barim, Beno, es decir, aquellas cosas que son entre él, ¿sí? Betoch Dabar Ze, bien. Y Im get, si es un get, Lama miun, ¿para qué hace falta designar a otro? Im Tzija, miun, si necesita realmente entonces que se haga ese miun, esa renuncia, Lama get, entonces ¿para qué necesita un get? Amarle le dijo,
le dijo, he aquí, Mar Ukba, verde Dina, Bidina, Ekfare, que estaba en el Bedín de Kefare, que pasó, Shemakom, Shaya, Samuch, Lemakom, Moshavam, Karne, Bene, Oto Betamidash, es decir, que estaban cercanos a otro Betamidash del lugar. Entonces, ¿qué pasó con este Marukba? Que perdió el balón. Muy bien. ¿Qué pasó con este Marukba? Eh, vamos a ver. Shemakom, Aya Samuch, muy bien, esto ya lo hemos dicho. Clomar. Im Shemuel Hu Baal Membra. Si Shemuel es el que dijo esta enseñanza, Rahok Mikan, Venenu, ahora está muy lejos. Jolim, Leishol, Et Bene, Et Ba Israel. Llamar Marukba, Shaya, Ab, Uben, Bedin, Abu Bedin, perdón, Beyamim, Shmuel, en los días de Shmuel. Bien, muy bien. Dice, Afjua, en realidad darle la vuelta a las opiniones. Shadrua le cambié de Rab, ahora se lo mandaron a decir a Rab, amarle, o le dijo Rab, a Elohim, es decir, lenguaje de juramento. Sija get, usija miun, necesita get y necesita apartarlo, sí, decir que renuncia a él. Vehem lo la dria. Es decir, que no está, ella no está en una situación de quedar embarazada más que el Yabam. De Abba, Barbarjana, pues Abba Barbarjana, ¿qué dijo? Dijo de Name Eji, es decir, Shemata al halajado, Velo Yada, Shetzriha Get Meimun, es decir, él se apoyó en esta halajá, pero no sabía que era necesario un get, ¿sí? Y que la mujer rechace el casamiento. Betamama, ¿y cuál es el motivo? Amar viaja, ver Rabika, dijo Rabaja, el hijo de Rabika. Tzriha get, es necesario el get. Shemanot nim, porque no vaya a ser que, ¿sí? Shemanot nitratzim ha'av bekidushin, es decir, que se le da la potestad al padre para los kidushin. Tzrihin miun, y además hace falta entonces miun, es decir, que la mujer rechace a su marido. Shema, lo titratseja a bekidushin, porque a lo mejor después el padre no va a estar de acuerdo con los kidushin. Que shemashma. Veló jalú a kidushin klal, y entonces no recayeron del todo los kidushin. Amar, perdón, 20 tsebe get, y si sale con un get, lo me yuan. No hace falta que haga miun. Hashuv, shaita zo mekudeshet, gemurá, leahar, leoto abal. Ahí se entiende claramente que esa mujer estuvo casada con ese hombre. Veamru, y dijeron, en kidush tosafim be ajota. Es decir, ¿qué hay que hacer? El kidush, ¿sí? Ajat, meota. Es decir, hay que tomar una fruta de estas que estamos diciendo, que es piña, mukdash lo klal, aquello que le fue ya consagrado para él. Kaj, ota, eh, tamru in, kidushim, tofsim be ajota. Es decir, aquí, ¿de qué estamos hablando otra vez? Estamos hablando en el principio del mensaje de Yevamot, de qué pasa si le recae a un hombre el hecho de hacer yibum con su propio hermano, con una mujer que le está prohibida. Amru, in, Hansi, Kidushin, Tofsim, la Jotá, en realidad los Kidushim sí recaen sobre la hermana. ¿Pero qué pasó? Dice, Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, Behu, Sheshikdeku. Es decir, aquello que dijo Shmuel, que la menor que fue consagrada sin su voluntad, el padre puede recibir el get y no se dice, y no se habla, vende barim o merim, no se saca esto al aire. Era que se yitke aviv, había kodem
la gen leoto shekidesh. Entonces se espera que el padre, que ya es mayorcito, fallezca. Y en ese momento en el que fallece se le dice a aquel, de manera retroactiva, aquel que consagró, sheaz yesh ishtapek shema, nidratzah ha'av que shama. Y ahora tienes que saber que murió y tienes que saber que era el control de nuestro padre. Entonces, tienes que dejar a Val que Shelo Yitke Kodem, pero cuando no vino a marcar, poner una estaca, por así decirlo, antes, en Joshishim le Hatratzot Haav ven a que ahí no sospechamos que el padre vaya a hacer un espectáculo y tampoco se sospecha del que. Ula Amar dijo Ula, Afilu, Miun, en Atzlijá, ni siquiera haría falta hacerle miun a esa joven. ¿Por qué? Afalgab de Afalgab de Shitku, es decir, Hu, Sober, Ula, piensa Ula, Shegamin, Shitja, había Kodem Leben, es decir, que aunque ya le han hecho la pareja. En Atzlijá, Filu, miun, de todas formas necesita miun, es decir, eh, hablarlo claramente. Heim Shitja, pero si entonces ahora se pidió Ha'av Kodem, Vadai Yesh Lahosh, Shema Nitratza, de Kidushin, ahí tenemos que sospechar que seguro que va a querer hacer el Kidushin. Ahora dice un Metarza, Hareim, entonces nos dice, retomamos un poquito antes, perdón, Amar Rav Nachman, dijo Rav Nachman, Beuche Shithu, es decir, que le hicieron Shiduj a esta chica. Ahora, Ula Amar, Ula dice, Afilu miun en Atzrija, ni siquiera hace falta que haga miun. Afalgab de Shidhu, a pesar de que le hicieron Shidduch, y que la casaron. Man de Matneha, ¿quién es el que enseña esto? Sí, volvemos a las palabras de Shmuel. Lo Matneha, entonces él no enseña lo otro. El que enseña una cosa no enseña la otra. Y Kadambe, ¿quiénes dicen? Amarula, que dijo Ula Ketana, Shinit Katsha, Sheloleda había una niña menor que fue casada sin la autorización de los padres. ¿Sí? Afilu miun, en la tzrija ni siquiera hace falta que le haga miun, ni siquiera hace falta. Meti Rav Kahana, preguntó Rav Kahana, Bejulan y todos estos, es decir, todas las 15 tipos de relaciones prohibidas de Arayot que explicamos que eximen a las Zarot, a las rivales que estudiamos en Masejet Yevamot, Yevamot, y Metu, si muere antes que el marido. O Mianu, o si la niña menor renunció al marido, o Nitgashu, se divorciaron, o Nimseu Ailonit, o que se dieron cuenta que era estéril. Sarotejem Mutarot, las rivales quedan permitidas. De Kicha Man. Entonces, tenemos que explicar entonces. De Kicha Man. ¿En qué caso estamos hablando que fue consagrada esa mujer a la hermana del padre, por ejemplo? Y le más, me vas a decir que había que la consagró el padre, de miun sagila, entonces ¿acaso es suficiente solamente que haga miun para que salga de él? Hareget, mealia, vaya, necesito un get entero. Era la, entonces tenemos que decir, de kichahi, nafsha, ella misma se consagró a él, Bekatane de vaya miun, y nos enseña que es necesario que haga miun. Hu, Rav Kahana, motivla, de me farekla. Si él trae la pregunta y él mismo la responde. Y con Shena Sala, Maaseye toma. Que antes de los casamientos, de este casamiento, la casó el padre, después se quedó viuda o la divorció, ¿sí? Está siendo menor. En ese caso, ella se considera como una huérfana en vida del padre. Entonces el padre ya no la puede casar. Matib Rav Hamnuna, vino a preguntar entonces Rav Hamnuna, en Mohra la Kerubim, es decir, una persona no puede entregar a su hija como sirvienta a un familiar,
Mishum Rabbi Elazar Amru, y en nombre de Rabbi Elazar dijeron, Mojra la Krobim, sí que se la puede entregar. Veshavin, Tanakama y Rabbi Eliezer están de acuerdo, Shemojra al manale Kohen Gadol, que una viuda sí que se puede entregar como sirvienta a un Kohen Gadol, o Gerusha Bajalutza le Kohen Ediot, o una divorciada o una que le hicieron Jalitza para un Kohen normal. Es decir, ¿por qué? Porque en el hecho de entregar a una niña como sirvienta, está también el hecho de que hay una posibilidad de Yud, es decir, de destinarla a ser esposa de él. Entonces, si es, por ejemplo, una viuda, nunca se va a poder casar con un Kohen Gadol. Entonces, ¿por qué? Dice, bueno, a pesar de ello, sí que se le puede entregar como sirvienta a un Kohen Gadol. La Hay Almaná, esta viuda, Ajidame, ¿cómo es? Y le de Kichabia, si es que el padre la consagró, mi matze la, ¿acaso el padre puede venderla ahora otra vez? ¿Sí? Una vez que ya quedó libre. Ah, entonces, Shen Adam Mojeret Vito, le Shifhut Ajer, Ajar Leishut, es decir, que el papá ya no puede entregar a su hija como sirvienta después de que ya la casó. El alab, entonces necesariamente de Kadish y Nafsha, es decir, que ella misma se consagró como esposa, de que Karela almaná, y por eso la está llamando que es una viuda, ¿sí? Y entonces esa sí que es la que se puede entregar con Gadol. Amar Rabba Amram, Amar Rabbi Ishak. Dijo Amram en nombre de Rabbi Ishak, ajá, aquí de qué estamos hablando, de Kidushe Yud. Estamos hablando de Kidushin por designación, como dijimos, con la sirvienta. De Aliba de Rabbi Yossi, según la opinión de Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yudá, de Amar, que dijeron Maot Rishonot, Lable Kidushin Nitnu. Es decir, que las primeras monedas que dieron para adquirir a esa joven como sirvienta no sirven también para hacer Kidushin. En ese caso es en el que estamos hablando aquí. Hasta aquí llega nuestro DAF de hoy. Tengamos un excelente día. Jizku Beinso.